¿Sabías que el Espíritu Santo está a tu lado, protegiéndote en formas que quizás ni siquiera has notado? Desde evitar peligros hasta llenarte de fortaleza en momentos difíciles, su presencia es una promesa viva en nuestra vida. En Salmos 91:11 se nos asegura: porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este cuidado divino no es casualidad, es una muestra del amor de Dios, manifestado a través del Espíritu Santo, que guía y protege a quienes confían en Él. Hoy descubrirás señales claras que muestran cómo el Espíritu Santo cuida de ti, incluso cuando no te das cuenta. Prepárate para abrir los ojos a una realidad espiritual que transformará la manera en que ves cada momento de tu vida. ¿Estás listo para reconocer su protección? La protección del Espíritu Santo es un misterio que transforma la vida de quienes confían en Él. No siempre somos conscientes de cómo actúa, pero su obra es constante, guiándonos, cuidándonos y fortaleciéndonos en maneras que a menudo pasan desapercibidas. Jesús lo dejó claro cuando dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Esta promesa no es solo consuelo, es una certeza de que en todo momento el Espíritu Santo está presente, protegiéndonos de lo que no podemos ver y equipándonos para enfrentar lo que sí podemos. Una de las formas más evidentes de su protección es la paz que inunda nuestro ser incluso en medio de las tormentas de la vida. No es una paz superficial ni basada en nuestras circunstancias, sino una que va más allá de toda lógica. Pablo describe esta experiencia en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Consideremos la historia de Lucía, una mujer que enfrentaba la pérdida repentina de su esposo. En medio del duelo y la incertidumbre, Lucía buscó consuelo en la oración. Mientras meditaba en la palabra, un versículo resonó en su corazón: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. Aunque su dolor no desapareció de inmediato, algo cambió dentro de ella. Sintió una paz profunda que le permitió sostenerse, cuidar de sus hijos y seguir adelante. Esa paz no venía de su fuerza, sino del Espíritu Santo, quien actuaba como su consolador en el momento más oscuro de su vida. Esa misma paz la encontramos en las Escrituras, en el relato de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. En Hechos 7:55-56, mientras era llevado a su ejecución, Esteban levantó los ojos y vio la gloria de Dios. En lugar de sucumbir al miedo, fue llenado por el Espíritu Santo y encontró una fortaleza y serenidad que desconcertaron a quienes lo rodeaban. Su paz no dependía de sus circunstancias, era el resultado directo de la presencia del Espíritu Santo. Esta paz divina no está reservada solo para momentos extremos. En nuestra vida diaria se manifiesta en situaciones pequeñas pero significativas. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, cuando el estrés amenaza con desbordarnos o cuando el miedo intenta paralizarnos, es en esos momentos cuando el Espíritu Santo nos susurra que no estamos solos, que Él tiene el control y que su poder es más grande que cualquier desafío. Además de esta paz inexplicable, el Espíritu Santo también nos protege a través de advertencias internas que nos guían lejos del peligro. Estas advertencias no son simples intuiciones o corazonadas, son la manifestación de su cuidado activo en nuestras vidas. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Juan 16:13. Y esta guía se extiende incluso a las decisiones más prácticas de nuestro día a día. Pensemos en la experiencia de Marcos, un joven que viajaba por carretera en una noche lluviosa.
Durante el trayecto, sintió un impulso inexplicable de detenerse en una estación de servicio, aunque tenía suficiente combustible para continuar. Obedeció esa sensación y mientras esperaba, escuchó en las noticias locales que un puente en la ruta que planeaba tomar había colapsado minutos antes. Para Marcos, esa intuición era claramente una advertencia del Espíritu Santo, quien lo había protegido de lo que no podía prever. Esta forma de protección no es nueva. En las Escrituras encontramos cómo el Espíritu Santo intervino en la vida del apóstol Pablo, guiándolo lejos de Asia en su segundo viaje misionero. En Hechos 16, 6, 10, el Espíritu Santo le cerró la puerta para predicar en ciertos lugares, llevándolo en cambio a Macedonia, donde Dios tenía un propósito mayor. Aunque en el momento Pablo no entendía la razón de esa dirección, más tarde quedó claro que el Espíritu lo estaba guiando para cumplir un plan divino. En la vida cotidiana, estas advertencias del Espíritu pueden manifestarse de maneras simples pero significativas. Por ejemplo, Claudia, una madre joven, contó cómo una mañana, mientras llevaba a su hija al colegio, sintió un pensamiento insistente de revisar la mochila de su hija antes de salir. Al hacerlo, descubrió que había olvidado incluir un medicamento esencial para una alergia grave. Esa revisión aparentemente insignificante evitó una posible emergencia durante el día. Claudia no dudó en reconocer que esa insistencia interna no era casualidad, sino una intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos protege físicamente, sino que también nos cuida espiritualmente, guiándonos hacia decisiones que reflejan la voluntad de Dios. A menudo, estas advertencias no vienen acompañadas de explicaciones claras, pero cuando obedecemos, descubrimos que su guía siempre tiene un propósito. En Salmos 32, 8, Dios promete: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esta promesa es un recordatorio constante de que nunca estamos solos y que su cuidado está presente en cada detalle de nuestra vida. La paz y las advertencias internas son solo algunas de las formas en que el Espíritu Santo nos protege. Estas señales no son casualidades ni fruto de nuestras habilidades, sino evidencias claras de su presencia activa. Cuando aprendemos a prestar atención a su voz y a confiar en su guía, comenzamos a ver cómo Él está involucrado en cada aspecto de nuestra vida, desde lo cotidiano hasta lo extraordinario. Quizás tú mismo has experimentado alguna de estas señales, pero no las habías identificado como obra del Espíritu Santo. Tal vez fue esa paz que te sostuvo cuando todo parecía perdido, o esa insistencia que te llevó a evitar un peligro mayor. Estas no son coincidencias, son pruebas vivas de que el Espíritu Santo está contigo, guiándote, protegiéndote y asegurándote de que no enfrentas la vida solo. A medida que avanzamos en este mensaje, profundizaremos en más señales de su protección. Pero ahora, mientras reflexionas sobre estos ejemplos, pregúntate: ¿estoy reconociendo la obra del Espíritu Santo en mi vida? Porque su cuidado está ahí, constante y fiel, esperando que lo reconozcas y confíes plenamente en Él. El Espíritu Santo obra de maneras que a menudo pasan desapercibidas, pero su cuidado es inconfundible cuando lo miramos con ojos de fe. Una de las señales más asombrosas de su protección es cómo orquesta cada detalle para asegurarse de que lo que necesitamos llegue en el momento justo. A veces, esto toma la forma de personas que aparecen inesperadamente en nuestra vida, o recursos que surgen cuando más los necesitamos, recordándonos que no estamos solos y que su cuidado es perfecto. La Biblia nos ofrece ejemplos poderosos de esta intervención divina. En 1 Reyes 17, el profeta Elías vivió una de las pruebas más desafiantes de su ministerio. Durante un tiempo de sequía, Dios lo envió al arroyo de Querit, donde le aseguró que recibiría agua del arroyo
y que los cuervos lo alimentarían. Desde una perspectiva humana, esto parecía imposible. Depender de aves para sobrevivir no tiene lógica. Sin embargo, día tras día, los cuervos le traían pan y carne, exactamente lo que necesitaba para sustentar su vida. Más tarde, cuando el arroyo se secó, Dios le dijo que fuera a Sarepta, donde una viuda lo cuidaría. Aunque esta mujer también estaba pasando necesidad, obedeció la voz de Dios y compartió lo poco que tenía con Elías. Como resultado, experimentaron un milagro de provisión que los sostuvo durante el resto de la sequía. Este relato no solo demuestra la capacidad de Dios para proveer, sino que también nos recuerda que el Espíritu Santo obra a través de personas y circunstancias para cuidar de sus hijos. Al igual que con Elías, a menudo nos encontramos en situaciones en las que la solución parece improbable o imposible, pero Dios interviene de maneras que no podemos explicar. Un ejemplo moderno de esta intervención ocurrió en la vida de Roberto, un padre de familia que enfrentaba dificultades económicas. Había perdido su empleo y aunque buscaba incansablemente nuevas oportunidades, parecía que cada puerta se cerraba. Un día, mientras oraba desesperadamente, recibió una llamada de un amigo que no veía desde hacía años. Este amigo no solo le ofreció un trabajo en su empresa, sino que también lo ayudó con recursos inmediatos para cubrir las necesidades de su familia. Roberto sabía que este encuentro no era casualidad. Era una respuesta directa del Espíritu Santo a sus oraciones. Estos momentos en los que las personas correctas aparecen en el momento adecuado son una señal clara de la protección divina. En Hebreos 1:14 se nos dice que los ángeles son enviados para servir a los que heredan la salvación, y aunque muchas veces no podemos verlos, sabemos que están obrando. A menudo, estas intervenciones angelicales se manifiestan a través de personas comunes que, guiadas por el Espíritu Santo, se convierten en instrumentos de su provisión y cuidado. En el libro de Hechos encontramos otro ejemplo notable de cómo el Espíritu Santo conecta a las personas en el momento perfecto. En Hechos 8, 26, 40, Felipe fue guiado por el Espíritu para encontrarse con un eunuco etíope que estaba leyendo las Escrituras pero no las entendía. Felipe, obedeciendo esa dirección divina, se acercó al hombre, le explicó el Evangelio y lo bautizó allí mismo. Este encuentro no solo transformó la vida del eunuco, sino que también fue un testimonio de cómo el Espíritu Santo organiza los eventos para cumplir su propósito. En nuestras vidas, esta intervención divina se manifiesta de maneras sorprendentes. Considera la experiencia de Ana, una mujer que enfrentaba un diagnóstico médico complicado y necesitaba urgentemente un especialista. Después de buscar sin éxito, recibió la recomendación de un médico a través de una conversación aparentemente casual con una desconocida en una tienda. Ese médico resultó ser clave para su recuperación. Ana no tenía duda de que ese encuentro fue guiado por el Espíritu Santo, quien se aseguró de que tuviera la ayuda necesaria en el momento justo. El Espíritu Santo no solo interviene para proveer recursos físicos, sino también para fortalecer nuestro espíritu cuando más lo necesitamos. A veces, el recurso que nos envía no es algo material, sino una palabra de ánimo, un consejo oportuno o una oración que renueva nuestra fe. En Proverbios 25:11 se nos dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha a su tiempo. Estas palabras no son coincidencias. Son respuestas del Espíritu Santo que llegan para recordarnos que no estamos solos en nuestra lucha. Un pastor compartió la historia de cómo durante un momento de crisis en su ministerio recibió una carta de un miembro de su congregación. En esa carta, la persona expresaba gratitud por la influencia del pastor en su vida y mencionaba cómo Dios había usado sus mensajes para transformar su fe. Esa carta llegó en el momento exacto en que el pastor estaba considerando renunciar, sintiendo que su labor no estaba teniendo impacto. Para él, ese mensaje fue una confirmación clara del Espíritu Santo, dándole las fuerzas para seguir adelante.
Cuando reflexionamos sobre estos momentos, nos damos cuenta de que no hay detalle en nuestra vida que escape al cuidado del Espíritu Santo. Desde el más pequeño acto de bondad hasta los encuentros más significativos, Él está obrando constantemente para asegurarse de que tengamos lo que necesitamos, tanto física como espiritualmente. En la vida de Ruth encontramos otro ejemplo hermoso de cómo el Espíritu Santo guía a las personas a estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Después de quedarse viuda y perder todo, Ruth eligió permanecer con su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Al llegar a Belén, Ruth fue a recoger espigas en los campos para sustentarse y por casualidad terminó trabajando en el campo de Booz, un pariente cercano que eventualmente se convirtió en su redentor. Este encuentro no fue casualidad, fue la mano invisible de Dios dirigiendo cada paso de Ruth hacia la restauración. Al igual que en la vida de Ruth, el Espíritu Santo sigue dirigiendo nuestros pasos hoy. A veces, esas intervenciones parecen insignificantes en el momento, pero con el tiempo nos damos cuenta de cómo encajan en el plan perfecto de Dios. En Salmos 37:23 se nos dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Es importante recordar que estas intervenciones no siempre llegan en la forma o el tiempo que esperamos. A veces, Dios nos lleva por caminos que no entendemos, pero cuando confiamos en su dirección, descubrimos que su provisión siempre es suficiente. El Espíritu Santo, como nuestro consolador y guía, se asegura de que nunca enfrentemos la vida solos. Cada encuentro, cada recurso, cada palabra de ánimo es una prueba de que Él está cuidándonos. Su cuidado no siempre es evidente de inmediato, pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo su mano estuvo presente en cada detalle. La pregunta no es si el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, sino si estamos prestando atención a las señales de su cuidado. Cuando elegimos confiar en su guía, experimentamos una paz y una confianza que transforman nuestra perspectiva. Porque al final, cada persona que aparece en el momento justo y cada recurso que llega cuando lo necesitamos es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona y que su Espíritu está con nosotros protegiéndonos siempre. A veces, la vida nos enfrenta con decisiones que parecen imposibles de tomar. En esos momentos, el miedo y la incertidumbre pueden paralizarnos, pero no estamos solos. La presencia divina que nos guía nos da claridad, un sentido de certeza que no proviene de nosotros mismos. Jesús lo prometió, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esa guía no solo es una promesa, es una realidad que transforma cada paso que damos cuando aprendemos a escucharla. Consideremos la historia de Pedro y Juan en el libro de los Hechos. Después de sanar a un hombre cojo en la puerta del templo, fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín. En ese lugar de presión y juicio, se les exigió que explicaran en nombre de quién habían realizado el milagro. La respuesta que dieron fue audaz, llena de certeza y valentía. En Hechos 4:8-10 se relata cómo Pedro, lleno de poder divino, habló con claridad y convicción, declarando que el milagro fue hecho en el nombre de Jesús. Esta claridad no provenía de su propia capacidad, sino de la guía que estaba con ellos en ese momento crítico. Esa misma certeza está disponible hoy, cuando enfrentamos elecciones que parecen confusas o cuando los caminos delante de nosotros son inciertos. Al orar, buscar y rendirnos, descubrimos una dirección clara que ilumina el camino, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La experiencia de Laura ilustra esta realidad. Como madre soltera, se enfrentaba a la decisión de mudarse a otra ciudad por un empleo que prometía mayor estabilidad, pero también significaba alejarse de su red de apoyo familiar. En medio de su lucha interna, dedicó tiempo a buscar respuestas en las Escrituras y encontró paz en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
Confiando en esa promesa, decidió tomar el trabajo y aunque el cambio fue desafiante al principio, descubrió nuevas amistades y oportunidades que enriquecieron su vida y la de su hijo. Esa guía que actúa como una brújula para nuestras decisiones no siempre viene como un sentimiento inmediato. A veces se revela gradualmente a través de circunstancias o personas que Dios pone en nuestro camino. Piensa en la historia de Moisés. Cuando se encontraba pastoreando ovejas en el desierto, no buscaba una misión divina, pero Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Moisés no entendió completamente el alcance de su misión en ese momento, pero cada paso que dio después fue guiado con precisión, incluso cuando enfrentó desafíos aparentemente imposibles, como liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. En nuestra vida, la guía divina actúa de maneras similares. Una joven llamada Claudia compartió cómo, mientras buscaba respuestas sobre su vocación profesional, decidió involucrarse en el servicio voluntario en su iglesia mientras esperaba claridad. Durante ese tiempo, un líder de la congregación le presentó una oportunidad para estudiar una carrera que nunca había considerado antes, pero que encajaba perfectamente con sus talentos. Lo que parecía un periodo de espera se convirtió en un tiempo de descubrimiento, mostrando que la dirección divina no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. Cuando buscamos esa dirección, a menudo también enfrentamos momentos de duda. En esos momentos es esencial recordar que la guía divina nunca nos lleva hacia el temor, sino hacia la confianza. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este recordatorio nos anima a confiar, incluso cuando no vemos todo el panorama. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de David. Como joven pastor, no tenía idea de que su entrenamiento con las ovejas lo estaba preparando para liderar a Israel como su rey. Sin embargo, en cada decisión que tomó, desde enfrentar a Goliat hasta huir de Saúl, David buscó dirección divina y actuó con valentía. Sus salmos reflejan esa búsqueda constante, como en el Salmo 25:4-5. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Esta búsqueda no se trata solo de grandes decisiones, sino también de las pequeñas. Un hombre llamado Andrés compartió cómo, en medio de una temporada difícil en su negocio, se sintió impulsado a revisar un contrato que ya había firmado. Al hacerlo, descubrió un error que, de no haberse corregido a tiempo, habría causado grandes problemas financieros. Para él, esa corazonada no fue casualidad, sino un acto divino que le dirigió en el momento justo. Cuando prestamos atención a esta guía, descubrimos que no estamos solos en nuestras decisiones. Cada paso que tomamos está respaldado por la promesa de que no estamos dependiendo de nuestra sabiduría limitada, sino de una fuente de conocimiento y amor que siempre busca nuestro bien. En Isaías 30:21 leemos: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, síguelo. Esta promesa es un recordatorio de que nunca enfrentamos nuestras decisiones sin dirección, ya sea a través de una paz interna, un consejo oportuno o una puerta que se abre en el momento preciso. Esa dirección está siempre presente, guiándonos hacia lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. En nuestra vida, el desafío no es si esa dirección está disponible, sino si estamos dispuestos a buscarla y seguirla. A menudo, el ruido de nuestras propias dudas o los consejos contradictorios de quienes nos rodean pueden dificultar escuchar esa voz que nos guía. Pero cuando aprendemos a reconocerla, descubrimos que es inconfundible. ¿Y tú? ¿Estás enfrentando una decisión importante, una encrucijada donde los caminos no parecen claros? En esos momentos, no te apresures a actuar. Haz una pausa, busca en oración y escucha.
porque esa guía está ahí, no solo para mostrarte el camino, sino para asegurarte de que al final cada paso te lleva más cerca del propósito para el cual fuiste creado. La vida está llena de desafíos que parecen imposibles de superar, momentos en los que nuestras fuerzas humanas no son suficientes. Sin embargo, es en esos instantes de mayor debilidad cuando una fortaleza que no proviene de nosotros se manifiesta, llevándonos más allá de lo que creíamos posible. Esta fuerza no es un simple impulso interno, sino la intervención de una presencia divina que actúa como nuestro refugio y sostén. En Isaías 41:10 se nos promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa. Esa fuerza no depende de nuestra capacidad, sino de quién está con nosotros. En la historia de Gedeón encontramos un ejemplo claro de cómo lo imposible se hace posible cuando nos rendimos a esa fortaleza superior. Gedeón era un hombre ordinario, lleno de dudas, llamado a liderar una batalla contra un enemigo poderoso. Desde una perspectiva humana, todo estaba en su contra. Su ejército era pequeño y su experiencia limitada. Pero Dios le aseguró que no estaba solo y que su fuerza sería suficiente. En Jueces 6:16, Dios declara: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Cuando llegó el momento de la batalla, Gedeón y sus 300 hombres enfrentaron al enemigo con una estrategia que desafió toda lógica militar. Sin embargo, esa fortaleza divina fue más que suficiente para darles la victoria. Este relato nos recuerda que cuando nuestras fuerzas se acaban, no hemos llegado al final, porque hay una fuente infinita de poder que está lista para sostenernos. Esa misma fortaleza sigue actuando hoy. Pedro, un hombre de negocios, enfrentó el colapso de su empresa después de años de esfuerzo. Con todo lo que había construido desmoronándose a su alrededor, sintió que no tenía fuerzas para seguir adelante. En medio de su desesperación, recordó las palabras de 2 Corintios 12:9: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pedro comenzó a buscar dirección a través de la oración y con el tiempo encontró oportunidades que no solo lo ayudaron a reconstruir su negocio, sino que lo llevaron a un nivel de éxito que jamás había imaginado. Esta fortaleza no solo se manifiesta en tiempos de pérdida, sino también en los momentos en los que enfrentamos sufrimiento físico. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el evangelio. Golpeados y encadenados, habrían tenido todas las razones para rendirse. Sin embargo, eligieron cantar himnos y alabar a Dios. Esa decisión no vino de su fuerza humana, sino de una fortaleza divina que los sostenía. En ese momento, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, liberándolos no solo a ellos, sino también impactando profundamente a todos los que estaban presentes. La misma fuente de poder que sostuvo a Pablo y Silas está disponible para nosotros. En los momentos en los que parece que no hay salida, ese poder se manifiesta, recordándonos que no estamos solos y que hay alguien más grande que nuestras circunstancias. María, una enfermera que trabajó en una zona de conflicto, compartió cómo, durante una noche de caos en la que los recursos eran insuficientes y las vidas pendían de un hilo, sintió una fuerza inexplicable que la llevó a seguir adelante. Cada paciente atendido, cada decisión tomada, parecía imposible en medio de la presión, pero al final del turno, supo que no había sido por su propia capacidad. Recordó las palabras de Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Cuando enfrentamos crisis personales, es fácil creer que nuestras fuerzas se han agotado, pero en esos momentos se nos invita a depender completamente de esa fuente divina. Jesús, antes de enfrentar la cruz,
pasó por una lucha emocional y espiritual en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:43 se relata que mientras oraba intensamente, un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Aunque sabía lo que le esperaba, esa intervención lo capacitó para cumplir el propósito más grande de todos: la redención de la humanidad. Esa fortaleza no siempre se manifiesta como una liberación inmediata de nuestras circunstancias. Muchas veces es un sostén que nos permite atravesar la dificultad, sabiendo que no estamos solos. En 1 Pedro 5:10 se nos asegura: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Carlos, un padre que enfrentó el diagnóstico de una enfermedad terminal, encontró esa fuerza cuando decidió confiar completamente en el plan de Dios. Aunque los médicos no le dieron esperanza, él eligió orar y buscar consuelo en las Escrituras. Día tras día sintió una paz y una fortaleza que lo llevaron a cuidar de su familia con amor y a compartir su fe con quienes lo rodeaban. Su testimonio tocó tantas vidas que incluso en medio de su enfermedad fue una fuente de inspiración para muchos. La fortaleza que proviene de esa presencia divina no solo nos capacita para superar lo que enfrentamos, sino que también se convierte en un testimonio para quienes nos observan. Cuando otros ven cómo seguimos adelante en medio de la adversidad, se sienten atraídos por la fuente de nuestro poder. En Filipenses 4:13 se declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este poder no depende de lo que somos capaces de hacer, sino de lo que se nos da cuando lo pedimos. La clave está en reconocer nuestra necesidad y acudir a la fuente correcta. En los momentos en que nuestras fuerzas se agotan, encontramos que hay una promesa viva y constante que nunca nos abandona. Esa fortaleza está disponible para ti, sin importar lo que estés enfrentando. No importa cuán grande sea el desafío o cuán agotado te sientas. Hay un poder que está listo para sostenerte, para llevarte más allá de tus límites y para mostrarte que cuando todo parece perdido, no solo puedes seguir adelante, sino que puedes hacerlo con una fuerza que transformará tu vida y la de quienes te rodean. En los momentos más inciertos de nuestra vida, cuando las dudas parecen oscurecer todo a nuestro alrededor, hay algo que puede cambiarlo todo. Una palabra, un mensaje oportuno que llega con una precisión que no podemos atribuir al azar. No se trata de simples coincidencias, sino de un cuidado intencional que nos recuerda que no estamos solos. Jesús lo prometió: el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Esa promesa no es solo una declaración para momentos tranquilos, es una verdad que se manifiesta con más fuerza en las pruebas. Es cuando todo parece perdido que estas palabras llegan como una luz en medio de la oscuridad, guiándonos hacia un propósito más grande del que podemos imaginar. En el relato de los discípulos camino a Emaús, vemos cómo una palabra puede transformar completamente un corazón abatido. Después de la crucifixión de Jesús, estos hombres estaban llenos de tristeza, sus sueños rotos y su fe tambaleante. Mientras caminaban, un extraño se unió a ellos y comenzó a hablarles, explicándoles cómo todo lo que había sucedido era parte del plan divino. Al final del camino, cuando partió el pan con ellos, se dieron cuenta de que ese extraño era Jesús mismo, y su perspectiva cambió por completo. Lucas 24:13-35. Lo que renovó su fe no fue un cambio en sus circunstancias, sino las palabras que escucharon. Cada frase que Jesús les habló encendió una chispa en su corazón, dándoles claridad y propósito. Este encuentro no solo marcó un giro en su camino, sino que también les dio la valentía para volver a Jerusalén y compartir las buenas nuevas con otros. De la misma manera, hay momentos en nuestra vida en los que esas palabras oportunas llegan justo cuando más las necesitamos. Puede ser un versículo que encontramos al abrir las Escrituras,
una predicación que parece estar dirigida exclusivamente a nosotros, o incluso una conversación inesperada que trae consuelo o dirección. En Salmo 119, 105 se declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esta luz no siempre nos muestra todo el camino, pero ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso con confianza. En 2 Crónicas 20 encontramos otro ejemplo de cómo un mensaje oportuno puede transformar una situación desesperada. El rey Josafat estaba frente a una amenaza imposible. Un ejército inmenso avanzaba hacia Judá y desde una perspectiva humana no había manera de vencer. Josafat no intentó resolverlo por su cuenta. En cambio, convocó al pueblo a buscar a Dios. En respuesta, un profeta se levantó con un mensaje claro: no tengan miedo ni se acobarden al ver este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. 2 Crónicas 20:15. Esas palabras no solo calmaron el miedo del pueblo, sino que los llenaron de una fe renovada. Marcharon hacia el campo de batalla, no con armas en mano, sino con cánticos de alabanza. Cuando llegaron, encontraron que Dios ya había peleado por ellos, dándoles una victoria que no dependió de su fuerza, sino de su poder. Este relato nos recuerda que un mensaje oportuno no solo consuela, sino que también activa nuestra fe y nos impulsa a actuar con valentía. La vida de Pablo es otro testimonio poderoso de cómo las palabras divinas pueden sostenernos en los momentos más difíciles. Durante su ministerio enfrentó encarcelamientos, persecuciones y muchas pruebas. En una ocasión, mientras estaba en prisión, recibió una visión que decía: ten ánimo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23:11. Esa palabra no lo sacó inmediatamente de la prisión, pero le dio la certeza de que su propósito aún no había terminado, llenándolo de fortaleza para seguir adelante. Estos mensajes no siempre llegan de manera espectacular. A veces son palabras simples pero profundamente significativas. Un pastor, en medio de una crisis personal y ministerial, relató cómo, al abrir su Biblia buscando dirección, encontró Isaías 41:13: porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Aunque la situación externa no cambió de inmediato, esa palabra se convirtió en su ancla, sosteniéndolo en los días más oscuros y renovando su confianza para liderar. Estas palabras oportunas son una de las maneras en que Dios nos protege. Son como señales en el camino, recordándonos que no estamos caminando solos y que Él está presente en cada paso. En el Salmo 23, David escribe: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esa vara y ese cayado representan dirección y consuelo, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos fuera del alcance de su cuidado. En nuestra vida cotidiana, estas palabras pueden llegar a través de un sermón, un amigo, un momento de oración o incluso un pensamiento que parece surgir de la nada. Lo importante es reconocer que no son coincidencias, sino intervenciones intencionadas de un Dios que conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. En Isaías 54 encontramos una declaración que refleja esta verdad: el Señor omnipotente me ha dado lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Cada mañana me despierta, me exhorta como a discípulo que se deja instruir. Este versículo no solo describe cómo las palabras oportunas llegan para sostenernos, sino también cómo nos capacitan para sostener a otros. Cuando aprendemos a escuchar estas palabras, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos los desafíos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar el poder y la fidelidad de Dios de una manera nueva.
Estas palabras nos fortalecen, nos guían y nos recuerdan que, incluso cuando el camino parece incierto, hay una luz que siempre está presente. ¿Has experimentado esa intervención en tu vida? Esos momentos en los que un mensaje llegó exactamente cuando lo necesitabas, llenándote de esperanza o dándote la dirección que buscabas. Esos momentos no son fruto del azar, son un recordatorio constante de que hay alguien que vela por ti, alguien que conoce cada detalle de tu vida y que está comprometido a cuidarte. Cuando abrimos nuestro corazón a estas palabras, encontramos que no solo nos transforman, sino que también nos capacitan para ser portadores de esperanza para otros. Porque así como hemos recibido mensajes oportunos en nuestros momentos de necesidad, también somos llamados a ser instrumentos de ese mismo cuidado divino en la vida de quienes nos rodean. Y esa es la belleza de estas palabras. No solo nos guían, sino que también nos conectan con un propósito más grande, recordándonos que somos parte de un plan que trasciende nuestras circunstancias. La protección divina no siempre es visible, pero hay momentos en los que se hace tan evidente que no podemos negarla. Es en esos instantes, cuando el peligro nos rodea y parece que no hay salida, que algo inexplicable sucede. Una intervención precisa nos libra de lo que podría haber sido una tragedia. Estas manifestaciones no son casualidades, son el cumplimiento de la promesa de un Dios que vela por nosotros. Salmos 91:11 nos asegura: porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En el éxodo del pueblo de Israel, vemos una de las demostraciones más claras de esta protección visible. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, no tenían escapatoria. Frente a ellos estaba el agua. Detrás, el ejército de Egipto avanzaba con fuerza. Desde una perspectiva humana, su situación era desesperada. Pero entonces algo sucedió. Dios dividió el mar creando un camino seco para que su pueblo cruzara. Esa intervención no solo salvó sus vidas, sino que también demostró que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Esta protección no se limita a las grandes narrativas de la Biblia. También se manifiesta en nuestra vida cotidiana, aunque a veces no lo notemos de inmediato. Hay momentos en los que al mirar hacia atrás, podemos ver claramente cómo fuimos librados de situaciones que pudieron haber terminado de manera muy diferente. No es coincidencia, sino la mano de Dios obrando en nuestro favor. En el libro de Daniel encontramos otra historia de protección visible que revela cómo Dios actúa para cuidar a sus hijos. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, fueron lanzados a un horno de fuego ardiente. A los ojos de los espectadores no había forma de que sobrevivieran. Pero mientras el rey observaba, vio algo extraordinario. No solo los 3 hombres caminaban ilesos en medio del fuego, sino que había una cuarta figura con ellos, alguien que Nabucodonosor describió como parecido a un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Esa presencia divina no solo protegió a los 3 hombres, sino que también dejó un testimonio imborrable de que Dios está presente incluso en los momentos más peligrosos. Esta misma protección sigue vigente hoy. En una autopista concurrida, un hombre relató cómo, al perder el control de su vehículo, algo lo dirigió hacia un lado seguro, evitando una colisión que parecía inevitable. En el momento, no entendió lo que había sucedido, pero sabía que no era su habilidad la que lo había salvado. Era como si una mano invisible hubiera tomado el control, guiándolo fuera del peligro. En Isaías 43:2 encontramos una promesa que refuerza esta realidad. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas palabras no son solo poesía, son una declaración de que sin importar cuán graves sean las circunstancias, su cuidado es inquebrantable. La protección visible no siempre se manifiesta en momentos de gran peligro.
A veces es un simple retraso o un cambio de planes que nos salva de algo que nunca supimos que estaba por suceder. Una mujer compartió cómo, al salir tarde de casa un día, evitó estar en el lugar de un accidente que ocurrió minutos antes en su ruta habitual. Lo que parecía ser una molestia en el momento se convirtió en un recordatorio de que el cuidado de Dios está en cada detalle. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús mismo demostró esta protección en múltiples ocasiones. Durante una tormenta en el mar, los discípulos estaban aterrados, convencidos de que su barca se hundiría. Pero Jesús, con una calma sobrenatural, se levantó y reprendió al viento y al mar diciendo: «Silencio, cálmate». Al instante, todo quedó en completa calma. Marcos 4:39. Este acto no solo mostró su poder, sino también su compromiso de cuidar a quienes confían en Él. Esta misma protección se extiende a cada uno de nosotros. Aunque las tormentas que enfrentemos puedan ser diferentes, la promesa es la misma: no estamos solos y hay alguien que tiene el poder de calmar las aguas y librarnos del peligro. En el Salmo 34:7 encontramos otra afirmación de este cuidado: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los libra. Esta imagen de un campamento protector nos asegura que estamos rodeados por su presencia, incluso cuando no lo vemos. No es una promesa de que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí de que nunca las enfrentaremos solos. Cuando reflexionamos sobre estos momentos de protección visible, algo se enciende en nuestro corazón. Nos damos cuenta de que, aunque no siempre comprendamos por qué suceden las cosas, podemos confiar en que cada detalle está bajo el cuidado de un Dios que nunca se equivoca. Es un recordatorio de que no estamos a merced del azar, sino bajo la guía de un propósito divino. En el Antiguo Testamento vemos cómo Elías experimentó esta protección en su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Rodeado de oposición, Elías confió en que Dios mostraría su poder, y lo hizo. Cuando oró, un fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio y demostrando a todos que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Primero Reyes 18:38. Este acto no solo protegió a Elías, sino que también confirmó que su confianza estaba bien puesta. Estos relatos no son solo historias antiguas, son testimonios vivos de un Dios que actúa en el presente. En nuestras propias vidas, esa protección visible puede tomar muchas formas. Una puerta que se cierra para evitar que tomemos una decisión equivocada, un encuentro providencial que cambia el rumbo de nuestra vida, o un momento en el que somos librados del peligro sin siquiera darnos cuenta de lo cerca que estábamos. Cada vez que vemos estas intervenciones, somos llamados a recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Hay un Dios que camina con nosotros, que se adelanta a nuestros pasos y que obra incluso en las situaciones más desesperadas. Esta verdad nos da una confianza que no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. Y aunque no siempre veamos cómo se está moviendo, podemos estar seguros de que su protección está ahí, constante y fiel, porque su palabra nos lo garantiza: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. ¿Has visto esta protección en tu vida? Quizás no lo reconociste en el momento, pero al mirar hacia atrás, puedes ver cómo fuiste librado de algo que pudo haber sido devastador. Esa intervención no fue casualidad. Fue un recordatorio de que hay alguien que siempre está contigo, protegiéndote de maneras que a menudo superan nuestra comprensión. Cuando confiamos en esta realidad, nuestras preocupaciones comienzan a desvanecerse. Porque no importa lo grande que sea el desafío o lo oscuro que parezca el camino, siempre hay una luz que guía nuestros pasos y un refugio donde podemos encontrar seguridad. Esa es la promesa de un Dios que no solo nos ve, sino que también nos cuida. A lo largo de la vida,
Todos enfrentamos momentos que desafían nuestra fe y nos llevan a preguntarnos si realmente estamos protegidos y guiados por algo más grande que nosotros mismos. En esos instantes, donde todo parece incierto, es cuando se hace evidente que el cuidado divino no es una idea abstracta, sino una realidad palpable que nos envuelve en cada paso que damos. Las señales que recibimos no son solo manifestaciones del poder de Dios, sino invitaciones a confiar en Él de manera más profunda, a rendirnos a su propósito y a caminar con la certeza de que nunca estamos solos. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida no siempre es evidente en el momento. Muchas veces es solo al mirar hacia atrás que podemos ver con claridad cómo nos guió, cómo nos libró de situaciones que no entendíamos y cómo su mano estuvo presente en los detalles más pequeños. Esta protección constante no se basa en nuestras habilidades ni en nuestra sabiduría, sino en la fidelidad de quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En el libro de Hechos encontramos un relato que ilustra cómo esta guía y protección se manifiestan en los momentos más inesperados. Pablo, en uno de sus viajes, enfrentó una tormenta que amenazaba con destruir el barco en el que viajaba. Durante días, él y los demás pasajeros estuvieron a merced de los vientos y las olas, sin esperanza de salvación. Pero en medio de la tormenta, un ángel se apareció a Pablo con un mensaje. No tengas miedo, Pablo. Es necesario que compares ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Hechos 27:24. Estas palabras no eliminaron la tormenta, pero transformaron la perspectiva de Pablo. En lugar de sucumbir al miedo, se convirtió en un faro de esperanza para los demás, asegurándoles que sobrevivirían, porque Dios estaba con ellos. Y así fue. Aunque el barco se perdió, todos los pasajeros llegaron a salvo a tierra firme, cumpliéndose la promesa divina. Este relato nos recuerda que la protección no siempre significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que nunca enfrentamos esas dificultades solos. Es la confianza de que incluso en medio de las tormentas más violentas hay una fuerza que nos sostiene y nos lleva a través de ellas. En la vida de los primeros cristianos vemos una y otra vez cómo esta protección se hizo evidente. Pedro, por ejemplo, fue encarcelado por proclamar el Evangelio. A los ojos de sus enemigos, su destino estaba sellado. Sin embargo, durante la noche, un ángel apareció en la prisión, liberándolo de sus cadenas y guiándolo fuera de la cárcel. Hechos 12:7-10. Esta intervención no solo libró a Pedro, sino que también fortaleció la fe de la iglesia que oraba por él. Estas historias no son solo relatos antiguos, son testimonios de un Dios que sigue obrando hoy. Cada vez que experimentamos una liberación, un rescate o una intervención que desafía la lógica, estamos viendo la mano del Espíritu Santo en acción. Es un recordatorio de que no estamos a merced de las circunstancias, sino bajo el cuidado de alguien que tiene el control de todas las cosas. Hay momentos en los que esta protección se manifiesta de manera sutil, casi imperceptible, pero su impacto es profundo. Una mujer recordó cómo un día sintió la necesidad de tomar una ruta diferente a la habitual mientras conducía al trabajo. Más tarde descubrió que en la ruta que solía tomar había ocurrido un accidente grave justo en el momento en que ella habría estado allí. Este tipo de intervenciones no son casualidades, son evidencias de un cuidado que vela por nosotros incluso en lo que parece trivial. En Salmos 34:7 leemos: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los libra. Esta imagen de un campamento protector nos asegura que estamos rodeados por una presencia divina que actúa a nuestro favor. No es una promesa de que nunca enfrentaremos pruebas, pero sí de que nunca estaremos desamparados en medio de ellas. A veces, la protección divina se manifiesta no como una intervención que evita el peligro, sino como una fortaleza que nos capacita para atravesarlo. En Isaías 43:2
encontramos esta promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este tipo de protección no siempre es visible, pero es profundamente transformadora, porque nos da la confianza de que no importa lo que enfrentemos, siempre hay alguien que camina con nosotros. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos cómo Él mismo encarnó esta verdad. Durante su ministerio, enfrentó oposición, rechazo y peligro, pero nunca perdió de vista su propósito. Incluso en el momento de su arresto, cuando parecía que el mal estaba triunfando, Jesús declaró: ¿acaso piensas que no puedo pedirle a mi Padre que ponga a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Mateo 26, 53, 54. Estas palabras revelan que aunque enfrentaba la cruz, lo hacía con la certeza de que no estaba solo y que su sacrificio era parte de un plan mayor. Esta misma confianza está disponible para nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, podemos estar seguros de que no estamos luchando solos. Hay una presencia que nos rodea, que nos fortalece y que nos guía, incluso cuando no lo entendemos completamente en el momento. La invitación es a abrir los ojos y prestar atención a estas señales en nuestra vida, porque cuando lo hacemos, comenzamos a ver que no hay coincidencias, sino un propósito divino en cada detalle. Desde la paz que calma nuestro corazón en medio del caos, hasta las palabras que llegan en el momento exacto, cada intervención nos recuerda que estamos bajo el cuidado de un Dios que nunca falla. ¿Y tú? ¿Has experimentado esta protección en tu vida? Tal vez no lo reconociste en el momento, pero al mirar hacia atrás, puedes ver cómo fuiste librado de algo que pudo haber terminado de manera muy diferente. Esos momentos no son casualidades, son una evidencia viva de que hay alguien que vela por ti, alguien que conoce cada detalle de tu vida y que tiene un propósito perfecto para ti. El Espíritu Santo está contigo, no como una idea abstracta, sino como una realidad viva que te protege, te guía y te sostiene en cada paso del camino. Su obra en tu vida es una invitación a confiar más profundamente, a rendirte completamente y a caminar con la certeza de que nunca estás solo. Hoy, mientras reflexionas sobre estas señales, deja que tu corazón se llene de gratitud, porque aunque las circunstancias puedan cambiar, su amor y cuidado permanecen constantes. Y mientras sigas confiando en su dirección, siempre encontrarás un camino, siempre habrá una palabra, siempre estarás rodeado de su protección. Esta es la promesa de un Dios que no solo te ve, sino que también actúa en tu favor de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar. La vida está llena de momentos en los que nos sentimos desorientados, vulnerables y necesitados de algo más grande que nosotros mismos. En esos momentos, cuando parece que nuestras fuerzas no alcanzan, hay una certeza que nos sostiene. El Espíritu Santo está presente, protegiéndonos de maneras que trascienden lo visible y lo comprensible. Cada señal que hemos explorado a lo largo de este mensaje nos recuerda que no estamos solos, que somos objeto de un cuidado constante y fiel que abarca cada área de nuestra vida. Esa paz inexplicable que sentimos en medio del caos no es un producto de nuestra fuerza interior, sino una intervención directa de quien promete guardar nuestro corazón y nuestra mente. Pablo lo describe en Filipenses 4:7 como una paz que supera todo entendimiento. Este don no solo nos tranquiliza, sino que nos equipa para enfrentar lo que viene con una confianza que no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Las advertencias internas que a menudo ignoramos o no comprendemos en el momento son otra prueba de este cuidado divino. Esas intuiciones que nos llevan a detenernos, cambiar de rumbo o reconsiderar una decisión son la manifestación de una guía sobrenatural que vela por nosotros.
Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13, y esa guía no solo ilumina nuestro camino espiritual, sino que también nos protege físicamente, como lo hemos visto en tantas historias de las Escrituras y la vida cotidiana. Cuando las personas o recursos necesarios aparecen en el momento exacto, es difícil no maravillarse ante la precisión divina. Esto no es casualidad, sino la evidencia de un plan que está siendo tejido a nuestro favor. Desde el cuervo que llevó alimento a Elías, 1 Reyes 17, hasta los encuentros providenciales que experimentamos hoy, cada detalle nos habla de un Dios que cuida incluso las necesidades más pequeñas de nuestra vida. La claridad que recibimos en medio de decisiones confusas es otra manera en la que se nos muestra este cuidado. El Espíritu Santo no solo nos deja pistas, nos guía con precisión cuando nos rendimos a su dirección. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda que al confiar plenamente en Dios y reconocerlo en todos nuestros caminos, Él hará rectas nuestras sendas. Esa certeza no elimina las pruebas, pero nos da la confianza para avanzar, sabiendo que estamos caminando en el propósito divino. En los tiempos de crisis, cuando nuestras fuerzas parecen haberse agotado, una fortaleza sobrenatural se manifiesta en nosotros. No se trata de resistir con nuestras propias capacidades, sino de depender completamente de quien promete fortalecer al débil y levantar al cansado. Isaías 40:29. Esta fuerza nos lleva a perseverar más allá de lo que creíamos posible, convirtiéndose en un testimonio vivo de que hay alguien que pelea nuestras batallas. Las palabras o mensajes que llegan en el momento oportuno son como agua en el desierto. Nos recuerdan que Dios no solo ve nuestra situación, sino que también habla a nuestro corazón para darnos consuelo, dirección y esperanza. Como en el camino a Emaús, cuando Jesús abrió las Escrituras para los discípulos, estas palabras encienden una llama en nuestro interior, transformando nuestra perspectiva y llenándonos de propósito. Y finalmente, esas intervenciones visibles, esas situaciones en las que somos librados del peligro de maneras que desafían toda lógica, son un recordatorio inquebrantable de que nunca estamos fuera del alcance de su cuidado. Desde el mar rojo que se abrió para los israelitas hasta las tormentas que Jesús calmó con una sola palabra, cada acto de protección visible nos apunta a un Dios que no solo nos ama, sino que está activamente involucrado en nuestra vida. Todas estas señales tienen un propósito más grande que simplemente librarnos del peligro o hacernos sentir seguros. Cada una de ellas nos invita a confiar más profundamente, a rendirnos completamente y a vivir con la certeza de que estamos siendo guiados y protegidos por una presencia que no falla. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad no solo nos consuela, sino que nos desafía a vivir con fe, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros hay un propósito divino en acción. Cuando entendemos que estas señales no son eventos aislados, sino parte de un cuidado continuo y fiel, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver cada situación, cada encuentro, cada decisión como una oportunidad para reconocer y responder a ese cuidado. No importa cuán grande sea el desafío o cuán incierto sea el futuro, sabemos que no estamos caminando solos. La invitación hoy es clara: prestar atención, abrir los ojos y reconocer estas señales en nuestra vida. Porque cuando lo hacemos, no solo vemos la mano de Dios en cada detalle, sino que también somos transformados por esa realidad. Nos volvemos más valientes, más agradecidos y más dispuestos a confiar en aquel que nunca nos deja ni nos abandona. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguna de estas señales en tu vida? Tal vez has sentido esa paz inexplicable en un momento de angustia, o has recibido una palabra que llegó en el instante preciso. Quizás has sido librado de un peligro que no viste venir, o has encontrado recursos cuando pensaste que no había solución.
Cada una de estas experiencias es un recordatorio de que estás siendo cuidado, guiado y protegido por alguien que conoce cada detalle de tu vida y que tiene un plan perfecto para ti. El Espíritu Santo está contigo, no solo como una presencia abstracta, sino como un consolador activo, un guía fiel y un protector constante. Su obra en tu vida es una invitación a vivir con confianza, sabiendo que no importa lo que enfrentes, siempre habrá una señal que te recordará que estás bajo su cuidado. Hoy, mientras reflexionas sobre estas señales, deja que tu corazón se llene de gratitud, porque aunque las circunstancias puedan cambiar, su amor y cuidado permanecen constantes, y mientras sigas confiando en su dirección, siempre encontrarás un camino, siempre habrá una palabra, siempre estarás rodeado de su protección. Esta es la promesa de un Dios que nunca falla, una promesa que no solo nos invita a confiar, sino que también nos da la certeza de que en Él estamos seguros.